¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Saludamos a todos nuestros espectadores como cada noche desde la redacción central de La Voz de Galicia. Es jueves 21 de octubre. Marta Fernández Currás, consellera de Facenda, muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Bueno, con la que está cayendo, si lo llega a saber cuando el presidente de la Xunta la llamó para hacerse cargo de la consellería, hubiera tomado otra decisión si llega a saber que las cosas se van a poner como se han puesto. Bueno, realmente, aunque llevo unos días diciendo que qué feliz fui y no lo sabía. Si lo sé, no vengo. Si lo sé, no vengo. Pues no, realmente creo que es una oportunidad magnífica desde un punto de vista profesional. Poder contribuir a buscar soluciones en un momento complicado de la economía y tengo un equipo estupendo que me apoya, un gobierno muy solidario y unido y por lo tanto, pese a la adversidad, el balance es positivo. Muy bien. Le pido siempre a los invitados que pasan por aquí, por Vía V, una autodefinición. La consellera de Facenda no iba a ser menos. ¿Quién es Marta Fernández Currás? Pues Marta Fernández Currás es básicamente una funcionaria pública que es casi sorprendente que haya llegado a estas alturas de mi vida definiéndome así, porque nunca, cuando estuve estudiando la carrera, pensaba yo que acabaría en estas lides. O sea, que no puedo decir que tenía vocación de ser una gran empresaria. Una gran empresaria. Pero bueno, la vida, las circunstancias y pues me llevaron por este camino y probablemente es el mejor ejemplo de que a veces las circunstancias deciden por uno y aciertan, porque creo que es un gran privilegio dedicarse al servicio público y formar parte de una función pública y hoy estar encargada en otra administración distinta precisamente de la función pública y conocer a gente que tiene un gran sentido del deber por allá, por encima del rendimiento o rentabilidad que no es especialmente destacado en el ámbito de lo público. Bueno, pues esa es su autodefinición. Vamos a compartir con usted este perfil que hemos elaborado nosotros. Sí. Alberto Núñez Feijóo la definió como una excelente economista y al presidente no le hicieron falta más argumentos para confiar a esta joven inspectora de Hacienda e interventora del Estado las cuentas de la autonomía. No importó que ya hubiera sido interventora xeral de la Xunta de Touriño, ya que fue la propia Marta Fernández Currás quien abandonó el cargo por sus diferencias con el responsable económico del bipartito. Nacida en Vigo pero afincada en A Coruña, una impecable carrera profesional avala la trayectoria de esta política independiente. Licenciada en Ciencias Empresariales y profesora asociada de la Universidad de Santiago, ha sido la primera mujer en elaborar unos presupuestos de la Xunta. Con fama de estricta y de estar de sol a sol en su despacho, su lema es el de la austeridad sin tocar el gasto social. Su propósito, terminar la legislatura con una Galicia saneada y en la que la renta per cápita deje de ser una de las más bajas del país. Hacer frente a un agujero de 600 millones de euros, aseguró, dejados por los malos cálculos de sus predecesores. Reducir los puestos de altos cargos y el coste de personal. Lidiar con el Ejecutivo Central, la deuda de la autonomía o resolver la fusión de las dos cajas gallegas han sido algunos de los cometidos que ha abordado desde su llegada a San Caetano. Bueno, todos los perfiles que he leído sobre usted se resalta un aspecto de su perfil, que es más técnica que política. ¿Qué significa esto? ¿Que si tiene que tomar decisiones políticamente incorrectas las tomará? Bueno, yo creo que precisamente esta carrera profesional pues me avala. Mi condición de independiente pues seguramente lleva a ese análisis. Es cierto que hoy desempeño un cargo político y que por lo tanto me debo a la política de un gobierno. En cuanto a la distinción entre técnico y político, pues exactamente no sé qué se quiere decir en cada caso, ¿no? Yo creo que las decisiones hay que tomarlas con la responsabilidad que requiere el ejercicio del cargo
y especialmente, si cabe, yo creo que en el caso de las consellerías de Facenda o de Economía de Facenda, pues es una forma de decirnos sutilmente que somos muy aburridos. Recordábamos en el perfil que acabamos de escuchar que fue interventora general de la Comunidad Autónoma con Emilio Pérez Touriño. Le voy a hacer una pregunta, no sé cómo calificarlo, usted me lo dirá. ¿A quién prefiere, a Touriño o a Feijóo? Hombre, sin duda tengo mayor sintonía y más cercanía del presidente Feijóo. También es distinto el cargo que desempeño ahora del que el que desempeñé entonces. Una interventora de una comunidad autónoma es el látigo incansable, puesto que ejerce el control del gobierno, el control administrativo interno, y no es muy simpática. No quiero decir que una consellera de Hacienda sea mucho más simpática, pero que duda cabe que tiene otro tipo de decisiones pues más estratégicas, más de diseño de una política económica general. Ahí tenemos el Plan Estratégico Galicia 2010-2014, Horizonte 2020, que duda cabe es una ilusión, es un instrumento de decisión, es un instrumento al servicio del gobierno, y bueno, pues el campo de decisión es muy distinto en un caso que en otro. En cualquier caso, con Touriño aguantó solamente 2 años. ¿No le gustó lo que vio dentro? Bueno, vamos a ver, eso no es que no me haya gustado lo que vi dentro, sencillamente son enfoques distintos de ver las cosas, de lo que yo entendía que debía ser el papel de una interventora, y bueno, pues es lógico que un gobierno tenga su propia concepción de cómo deben discurrir los asuntos y la coordinación general del gobierno, donde un director general y una dirección tan importante como es la intervención general, pues tiene que estar engarzada. Ahora bien, yo por encima de todo valoraba la independencia que se le exige y requiere, y la normativa dispone a una intervención general, y por lo tanto, bueno, pues sí, había discrepancias. Solemos asociar las bajadas de impuestos a la derecha y las subidas a la izquierda, ¿es así? ¿O es un reduccionismo absoluto? Bueno, yo creo que la vía de los hechos ha demostrado que no siempre es así, porque aún no hace nada bajar los impuestos era de izquierdas. Bien, en términos generales yo sí puedo decir que nosotros defendemos que las rebajas selectivas de impuestos, la proporción adecuada de los impuestos que deben pagar los contribuyentes, es una decisión básica de cara al concepto de economía y el discurrir, que especialmente en momentos como el que actualmente vivimos debemos adoptar, porque bueno, no debemos olvidar que el ámbito público es un porcentaje más o menos grande, según la administración territorial de la que estemos hablando, de la economía en general, pero que la administración pública no puede sustituir a toda la economía. La administración pública por sí sola no genera el PIB. Por lo tanto, es muy importante fomentar la inversión, es muy importante lanzar mensajes de confianza al público en general, al inversor privado, al empresario. Esto es una labor de todos, y España tiene un nivel de presión fiscal lo suficientemente elevado como para seguir profundizando en esa vía antes de explorar otras. Y cuando digo antes de explorar otras, es que tenemos mucho que ahondar todavía en el funcionamiento de nuestro sistema tributario. Aún no hace unos días publicaba El País un artículo de Ignacio Zubiri donde más o menos decía ¿qué le pasa a nuestro IRPF? Bueno, pues esa es una pregunta que deberíamos hacérnosla bastantes veces, ¿no? ¿Las cuotas tienen ideología?
Las cuentas tienen ideología. Sí, hay una forma de gestionar el dinero público de derechas y otra de izquierdas. Las cuentas, el presupuesto es un instrumento esencial de la política económica. Incluso en momentos como este de recortes brutales que, al final una parte muy importante del presupuesto se dedica a gastos corrientes, a cosas que inevitablemente tiene que asumir la administración. Incluso en estos momentos es un instrumento político. Incluso en estos momentos es un instrumento de toma de decisiones, donde un gobierno prioriza. Bueno, pues si le parece, estos días, como decíamos, con la tramitación de los presupuestos de la Xunta para el año que viene, vamos a recordar un poco los números básicos de estas cuentas defendidas por Marta Fernández Currás. 1.170 millones menos obligan a recortar. La consellería peor parada, Economía e Industria, que tendrá un 34% menos de presupuesto. Le sigue de cerca Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, con un recorte del 33%. Tampoco se salva Cultura y Turismo, un punto por debajo. La conselleira habló de compensar para blindar los servicios sociales. O crecemento de sanidade é equivalente ao que baixa Mati. E que o crecemento de educación é equivalente ao que baixa Economía e Industria. Las partidas más importantes se las llevan Sanidad, Educación y Servicios Sociales, que aglutinan el 75% del presupuesto. Uns orzamentos sociais, uns orzamentos fiables, uns orzamentos que apostan pola estabilidade orzamentaria. Sube un 3% la cuantía destinada a la dependencia, aunque no se garantizan las ayudas en trámite. La inversión cae hasta el 14%. Para compensar el descenso, la Xunta recurrirá a la financiación privada para las grandes obras, como los hospitales de Vigo y Pontevedra. Na sanidade, as colaboracións público-privadas é onde funciona mellor o modelo. É onde se producen máis eficiencias. Según las previsiones, la economía gallega crecerá un 1% en 2011. Lo demuestra una ligera mejoría en el mercado de la vivienda, la actividad industrial y el sector servicios. Ahora falta crear confianza. Bueno, le voy a pedir un ejercicio de pedagogía financiera. ¿Por qué estas cuentas y no otras? ¿Por qué estas cuentas y no otras? Nos referimos a la presupuesto. Exactamente. Sí. Bueno, pues realmente creo que hemos hecho un presupuesto realista, austero, social y que garantiza la sostenibilidad de las cuentas públicas. Creo que son unos objetivos esenciales y claves para este momento en el que estamos viviendo. Realistas, bueno, yo creo que es evidente, porque no es fácil reconocer que un presupuesto baja un 10,8%. No hay ánimos defraudandi. Austeros, pues ya desde que presentamos el presupuesto del 2010 dijimos que esa iba a ser una pauta de conducta de este gobierno. Este gobierno siempre ha planteado adelgazar la grasa que nos sobraba, el gasto superfluo, el gasto ineficiente, no siempre muy fácil de corregir inmediatamente, pero lógicamente esta es una tendencia y por lo tanto tenemos que tener en cuenta que a la bajada del presupuesto del 2010, un 3,3, si le sumamos un 10,8 nos ponemos en un 14% menos de disposición de gasto. Es un presupuesto social, pues porque básicamente yo creo que aquí habría que distinguir entre lo que podríamos llamar competencias exclusivas y compartidas. Hay una serie de servicios que la comunidad autónoma tiene que prestar inexorablemente. Esos son los servicios sociales y además descansan íntegramente en nuestras espaldas. No ocurre así en otros ámbitos donde lógicamente la Xunta puede jugar un papel muy importante de liderazgo, de capacidad normativa, de orientación, de búsqueda de socios privados, de colaboraciones, pero en el ámbito de la sanidad o en el de la educación, pues lógicamente tenemos unas obligaciones de prestarlo con carácter universal y gratuito. Y desde el punto de vista de la sostenibilidad de las cuentas públicas, porque es una apuesta también decidida
decidida desde el principio, la estabilidad presupuestaria. En un momento de crisis económica como tenemos, y especialmente financiera, en un momento que estamos viendo noticias un poco preocupantes que apocalípticas casi afectan a otras comunidades autónomas, yo creo que es para sentirnos muy orgullosos de los logros de esta comunidad autónoma de cara a la estabilidad presupuestaria y la solvencia de las cuentas de la comunidad autónoma para las entidades financieras, para los proveedores, para el público en general. En las últimas semanas, diría, ha mantenido una relación áspera, si se me permite el adjetivo, con el Gobierno central. Si usted fuera ministra de Economía en lugar de Consellería de Facenda, ¿qué presupuestos generales del Estado distintos haría a los que se han hecho desde Madrid? ¿Cuáles son los grandes problemas, según su punto de vista, de esos presupuestos? Pues, en lo que afecta a Galicia, claro. Claro, tiene un problema fundamental, que es la financiación de las administraciones territoriales. Los presupuestos del Estado han hecho un guiño, digamos, a las corporaciones locales. Entiendo que necesario, porque las corporaciones locales tienen pendiente de revisar su sistema de financiación, y son muchas las necesidades, son muchos los servicios impropios, digamos, de competencias impropias que están ejerciendo, pero que están soportando. Ahora bien, en el caso de las comunidades autónomas, pues ya el juego es más que sorprendente. Después de haber firmado con nosotros un nuevo sistema de financiación, llega el primer año de aplicación al 100% de ese sistema de financiación y todo se ha venido al garete, nada funciona. Es un juego de números de arriba para abajo, de que incrementamos la recaudación de impuestos en un 6%, pero como consecuencia de lo que le damos a las comunidades autónomas baja un 12%, pero resulta que no baja un 12% porque luego las transferencias que hacíamos vía Fondo de Suficiencia, Fondo de Garantía de Servicios Fundamentales se rebajan un 40%, que bueno, me parecen muy poco serios, muy poco respetuosos con las competencias que cada una de las administraciones territoriales estamos desempeñando en un país con una organización política y administrativa tan complicada. Han incorporado los presupuestos del año que viene los famosos 243 millones de euros del Fondo de Cooperación, que ya el Gobierno central ha dicho que no va a transferir el año que viene. ¿No es una cierta mentira contable esto, incorporar esa cantidad, cuando en principio parece que el Gobierno central no está dispuesto a transferirlo? Bueno, no es ninguna mentira contable, porque además encima es tan obvia que se nos estaría casi insultando, ¿no? en la poca discreción. No, vamos a ver. El Fondo de Cooperación lógicamente está dentro del presupuesto de ingresos de la comunidad autónoma. El estado de ingresos de los presupuestos de una comunidad son una previsión de los ingresos que va a percibir. Y así si no se perciben, ¿qué van a hacer? Y sí, sí. Yo en primer lugar tengo que decir que de esto hago un asunto de Estado. Ya hemos dicho que vamos a poner todos los medios posibles a reclamar, destinados a reclamar esta cantidad. En primer lugar, estamos pendientes de una convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde, pues en un cara a cara, la ministra y el secretario de Estado de Hacienda nos tendrán que explicar en qué consiste esto. Este fondo de cooperación lo percibimos este año. En el presupuesto del 2010 hemos recibido el fondo de cooperación. Hablo del fondo de cooperación porque en realidad son fondos de convergencia. Unas comunidades tienen cooperación, otras tienen competitividad. A nosotros nos corresponde cooperación. Y bueno, de repente una decisión unilateral en un acuerdo multilateral que deriva del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el acuerdo 6 del 2009, que el Estado reinterprete lo que ha firmado con nosotros. Bueno, pues es que sencillamente no puede ser. Entonces, como el Estado tiene, en primer lugar, la tramitación de los presupuestos por delante, con las enmiendas correspondientes en el Congreso y en el Senado, y en segundo lugar tiene 365 días del año 2011 para cada uno de esos días reconsiderar esa postura. ¿Hasta dónde van a llegar ustedes en esa reclamación? Pues lógicamente a recurrir. Si ese dinero no llega, interpondremos el recurso
juicio pertinente ante la jurisdicción, llegando si cabe al Tribunal Constitucional. ¿La Ciudad de la Cultura es una patata caliente desde el punto de vista financiero? Hombre, la Ciudad de la Cultura es un proyecto pues muy ambicioso. Qué duda cabe, un proyecto ya de varios gobiernos, pero bueno, empezará a dar sus frutos. De hecho, este año ya se van a poner en servicio 2 edificios y lo importante es empezar a ver cómo ese gran proyecto se va sacando adelante y gestionando. Como proyecto ambicioso que es, lógicamente el ritmo de construcción tendrá que ir acompasándose a las posibilidades presupuestarias. Y también hemos reorientado el destino de algunos de esos edificios. Está previsto que se convierta en el centro tecnológico de la administración y por lo tanto se trasladen allí las unidades de proceso de datos, lo cual nos permitirá tener un ahorro de 3 millones de euros anuales aproximadamente por la vía del ahorro de alquileres que conseguiremos en todas esas unidades dispersas. Y bueno, pues sí, este año tiene un recorte, tanto en las transferencias corrientes como en los gastos destinados a inversión. Sí, pero sigue siendo 13 millones de euros, ¿no? Que tampoco es una cantidad pequeña, ¿no? En estos momentos, supongo. Bueno, el Consejo de Cultura le pedía 2 milloncitos de nada, que podían estar entre esos 13, ¿no? Bueno, el Consejero de Cultura pedía mucho más. El Consejero de Cultura pedía mucho más, como lógicamente le corresponde a una consellería tan importante como la suya. Le duele en el alma prescindir de actuaciones tan importantes, tan selectas como ha llevado a cabo a lo largo de todo el Xacobeo 2010. Ha tenido muchos problemas con sus compañeros de gabinete, con sus compañeros de xunta, digamos, con el resto de los conselleiros supongo que ha ejercido el papel de mala, de fulanito, sí. Tienes mucho menos dinero para el año que viene. ¿Cómo lo han encajado? Pues sí, eso no es agradable. Ha provocado muchas tensiones. Regalos no pude dar muchos, esa es la verdad. Pero no, yo creo que presentamos un presupuesto cohesionado y el gobierno en su conjunto ha sido solidario con la situación. Si no, hubiera sido imposible cerrarlo. O sea, un presupuesto con 1.200 millones de euros menos hubiera sido imposible cerrarlo. Por lo tanto, yo no tengo más que agradecimiento a mis compañeros de gobierno. Ciertamente, pues claro, hubo que hacer alguna función pedagógica, sí. porque claro, no es muy fácil explicar. No, mira, es que la técnica negociadora. ¿Cuál fue? ¿A quién le costó más convencer de que era lo que tocaba? ¿Quién fue? No, cuanta más experiencia administrativa tienen, peor ha sido. Pero claro, era cuestión de decirle, mira, es que la experiencia previa, la negociación, el estilo de negociación de otros presupuestos aquí ya no vale. Claro. Aquí no vale. Estamos en otro. Desde el Partido Popular se ha sido muy crítico con los recortes, con la política de recortes decidida por el Gobierno central. En concreto, me estoy refiriendo ahora a la reducción de salario de los funcionarios. Sin embargo, esta medida les va a permitir ahorrar 156 millones de euros. ¿Siguen pensando que fue una mala decisión recortar el sueldo a los funcionarios? Bueno, vamos a ver. El recorte del sueldo de los funcionarios fue, como mínimo, una medida inoportuna y falta de consenso. Porque las comunidades autónomas, especialmente esta consellera, el ámbito del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y además no tiene mérito especial porque soy de las pocas consejeras de Hacienda que tiene también función pública, pues ya digamos, planteamos al Gobierno central si era oportuno subir el sueldo de los funcionarios en el año 2010 con la vía que estábamos viendo. Esto
no se genera de la noche a la mañana. Es decir, la obligación por parte del Estado de presentar un plan de reequilibrio a Bruselas lo tuvo desde el momento en que incurrió en déficit excesivo y cerró el 2009 con un 9,3 de déficit. Por lo tanto, ese plan de saneamiento tardaron mucho en presentarlo, pero era obligado. Yo recuerdo un Consejo de Política Fiscal y Financiera en marzo, donde los consejeros nos ofrecimos a pasar la Semana Santa reunidos, resolviendo, y de repente todas nuestras demandas, aportaciones y sugerencias fueron desoídas, y entre el 7 y el 9 de mayo se abrió la luz y de la mano de la imposición de Bruselas. Bueno, no era necesario llegar ahí. Y no era necesario llegar ahí de esa forma tan urgente, porque claro, una política de recorte decidida unilateralmente por el Estado supuso exportar la estructura de función pública que tiene el Estado a la de las comunidades autónomas, y no tiene nada que ver. Yo esa estructura la conozco muy bien porque pertenezco precisamente a esa administración, y hablamos de una administración donde hay complementos específicos y aquí no los hay, un recorte que busque la progresividad en el salario. Bueno, pues realmente, ¿dónde está escrito eso? ¿Cuándo se ha buscado una rebaja progresiva del salario, si el salario es la justa retribución al trabajo? Pero al final esos prestado. 156 millones supongo que le han venido muy bien, ¿no? Sí, pero vamos a ver, hay un problema en el capítulo 1, todos lo sabemos. Ahora, no tendríamos que haber estado aquí si no hubiéramos ido creciendo a ritmo de 300 millones al año el capítulo 1. ¿Y el capítulo 1 cómo crece? Vía precio y vía cantidad. Es cuestión de combinar esas dos cosas. Este gobierno tiene un punto de inflexión específico y fácilmente contrastable desde el 2009, y solo hay que ver cómo la curva de contención de gasto de personal desciende. Pasamos en el presupuesto inicial del 2010 a un incremento únicamente de 81 millones de euros frente a los 270, 250, 300 que venían de los 3 años precedentes. Y el presupuesto inicial del 2010 todavía no tenía recortazo. Son formas distintas de entender la función pública. Bueno, han encomendado el incremento del 1% del PIB, que calcula que se va a producir el año que viene, en el tirón del turismo, en la extensión de los efectos del Xacobeo. Pero lo cierto es que la Secretaría General para el Turismo pierde un 33% de su presupuesto. ¿No parece algo contradictorio? ¿Cómo van a conseguir ese incremento del PIB a través del turismo? Bueno, vamos a ver, el crecimiento del 1% lo fiamos a más cosas. La justificación que yo doy es uno de los componentes del crecimiento que se debe al gasto de los no residentes. Esperamos que no haya una caída, aún asumiendo que lógicamente se va a reducir, pero que la caída no sea drástica, porque este año 2010 ha sido un año muy importante para sembrar. El know-how Galicia, el conocimiento de Galicia, pues qué duda cabe que con el paso de entre 8 y 10 millones de turistas, pues es muy importante, y por eso debemos apostar por continuar invirtiendo en esa fuente de atracción y riqueza que puede representar el turismo encaminado a conocer nuestro patrimonio natural y cultural. Ahora bien, como digo, este es un componente, porque el crecimiento, nuestro diferencial, deriva de una serie de índices, como puede ser el comportamiento del índice de producción industrial o el sector servicios, que tienen comportamientos mejores que la media nacional. El conjunto de todas estas variables, unido al tirón de nuestros principales socios comerciales,
que son desde España hasta nuestros vecinos. Uno de ellos es Portugal, a que se ha referido. No está precisamente en una situación muy bollante Portugal. No, pero me he referido, no he dicho Portugal. No ahora en este momento, pero yo se lo he escuchado. He dicho, Portugal era uno de esos. He dicho Francia e Italia. Claro. Francia e Italia. Portugal ya desapareció. Portugal era el año pasado. Francia e Italia. Sí. Y tradicionalmente nuestras relaciones con Alemania también son muy buenas. Ocurre que este año pues Alemania tirará un poquito menos, porque Alemania prevé un decrecimiento en relación al 2010 y también fía su potencial de crecimiento a las exportaciones y menos a la demanda interna, y esa demanda interna es para nosotros exportación. Claro. Bueno, además de los presupuestos, ha presentado una serie de medidas económicas, lo que se ha llamado medidas económicas, que incluyen una serie de decisiones que vamos a recordar para comentar después con la consellera. Además de unos presupuestos realistas y austeros, el Gobierno de Feijóo anunció una serie de medidas económicas complementarias. Uno de los puntos clave será la creación de la Axencia Tributaria de Galicia. Su objetivo será luchar contra el fraude fiscal. Alberto Núñez Feijóo recalcó que complementará a la del Estado y que tendrá un coste cero. Insistió en que nadie pagará más impuestos, sino que todo el mundo pagará lo que tiene que pagar. Anunció 5 rebajas selectivas de impuestos, entre ellos el de los nuevos emprendedores. También se suprime el impuesto de sucesiones en aquellos terrenos incluidos en agrupaciones forestales. Y una novedad, habrá una reducción de 300 euros en el IRPF para familias con menores en régimen de acogida. Además, se reformará la Ley de Función Pública. En 2011, la Xunta cubrirá las vacantes con otros funcionarios y no con nuevas contrataciones como hasta ahora. Se suprimirán también 36 organismos de la administración paralela, medidas que ayudarán a reducir en más de un 4% los gastos de personal. Todo con un objetivo, reducir costes y estimular la economía gallega. Bueno, ¿necesita Galicia una agencia tributaria propia? ¿Por qué esta decisión? Pues yo creo que sí. Es una decisión que yo estimo que es correcta. Ya era una demanda del propio bipartito. La oposición unánimemente reclamó la creación de la agencia tributaria. Yo, de hecho, en el debate previo a la elaboración de los presupuestos, en el que invité a los grupos parlamentarios a aportar sugerencias, pues después de recordarme que la responsabilidad de gobierno estaba en nosotros, cosa que efectivamente agradecí, pues se nos invitó a ver las propuestas que ya se habían tramitado en el Parlamento, y en el Parlamento precisamente una de las cuestiones sometidas al debate que está sobre la mesa es la creación de la agencia tributaria. La agencia tributaria es una forma de organización que entiendo y conozco de primera mano ha dado muy buen rendimiento y muy buen resultado en el ámbito de la administración estatal, y hay otras comunidades autónomas que han ido por esta vía. Yo creo que realmente cuando hablamos de la administración tributaria no solamente tenemos que pensar en la Dirección General de Tributos, porque esto se simplifica mucho y enseguida se dice se suprime la Dirección General de Tributos y se cambia el nombre de la agencia tributaria. No es exactamente así. La Dirección General de Tributos tiene 5 departamentos territoriales, de ella dependen 5 oficinas recaudadoras, 5 zonas de recaudación y nada más y nada menos que 42 oficinas de distrito hipotecario. Yo creo que es conveniente este número global de oficinas reducirlo. Tenemos que tener en cuenta que estamos en la época de las telecomunicaciones, que incluso las infraestructuras en Galicia han mejorado notablemente, y no parece razonable tener la misma estructura administrativa de hace 25 años. La agencia tributaria tiene una máxima por definición, y es mejorar la eficacia y el rendimiento y la gestión del sistema tributario. Y esto se hace por varias vías. Tradicionalmente se le asocia a la lucha contra el fraude, el control del fraude, pero es que el fraude tiene muchas formas de atajarse.
fundamentalmente favoreciendo el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, es decir, introduciendo una carta de servicios, mejorando la prestación de servicios al contribuyente, reduciendo la presión fiscal indirecta y, por supuesto, adoptando las medidas adecuadas de cara a ese control preventivo del fraude. Bueno, confían mucho en lo que denominan financiación extrapresupuestaria, que en la práctica es incorporar capital privado. Es una fórmula que van a utilizar en la construcción de 19 centros de salud. Las empresas que los construyan podrán explotar comercialmente los bajos de estos centros de salud. ¿No cambia esto el concepto de centro de salud? La posibilidad de que en estos edificios que la gente asocia con la prestación de servicios sanitarios haya tiendas, bajos comerciales. Haya tiendas. Bueno, vamos a ver. Lo que tenemos que tener muy claro es que la esencia de los centros de salud es la prestación de servicio sanitario. Las demás dependencias que se puedan diseñar, yo no sé si tienda es la palabra. Fue un poco vulgar por mi parte, a lo mejor, pero en la práctica así nos entendemos todos. A lo que nos referimos es a una serie de servicios complementarios que pero en la práctica estamos hablando de eso, ¿no? Pero no únicamente comerciales, ¿no? No, pero no únicamente, porque establecimientos comerciales será no sé, una cafetería, será un kiosco, pero estamos hablando pues de una serie de servicios que hoy por hoy ya están externalizados y que pueden referirse a servicios accesorios y complementarios como la lavandería. Bueno, pues eso evidentemente no afecta a lo esencial, que es la prestación del servicio sanitario. Por lo tanto, ese debate, estamos hablando de una fórmula de pago aplazado, no de alterar la naturaleza del servicio público. En cualquier caso, ¿comprende los reparos de los ciudadanos a que se incluya la gestión privada en ámbitos que hasta ahora eran exclusivamente públicos? La gente tiene cierto miedo a que esto signifique un deterioro del servicio, que se apliquen criterios economicistas en unos ámbitos que antes se fiaban de otros criterios. ¿Comprende los reparos de los ciudadanos a estas fórmulas? Bueno, yo solamente puedo decir que doy un mensaje claro y rotundo de tranquilidad de que no va a haber el más mínimo problema ni cambio en la forma de prestación de esos servicios públicos. Yo creo que ese temor de los ciudadanos es un temor inducido, diría yo. ¿Inducido por qué? Bueno, hay determinadas campañas interesadas al respecto, pero las fórmulas de colaboración público-privadas han sido ensayadas en toda Europa. Son muchos los documentos al respecto, son muchos los estudios de la evaluación de la eficiencia, y tenemos que ser conscientes de que el que tengamos que prestar un servicio obligatorio no está reñido en que lo hagamos de la mejor forma posible, también desde un punto de vista económico. Hablamos de eficiencia en la prestación de esos servicios, y el que podamos optimizar recursos en determinadas áreas nos permitirá prestar más servicios en otro ámbito. Bueno, ha sido usted la cara más visible por parte de la Administración Autonómica en el proceso de fusión de las cajas. ¿Se está haciendo un esfuerzo ímprobo por salvaguardar la independencia financiera de Galicia para que a lo mejor dentro de un año las cajas entren en ese comentado proceso de bancarización? Bueno, vamos a ver. Yo creo que el comentado proceso de bancarización es un poco exagerado, ¿no? La ley orgánica, la ley de órganos rectores de las cajas de ahorros prevé fórmulas alternativas de evolución. Pues sin duda es consciente de que algunas entidades han tenido problemas en la captación de capital. Y bueno, pues ahí tenemos fórmulas de allegar capital en unas entidades que tradicionalmente no tenían acciones y no tenían la vía de ampliar ese capital para suscribir
para que personas suscribiesen nuevas acciones. Ahora bien, qué duda cabe que preserva la identidad de las cajas. Estamos en un proceso de fusión, construyendo la quinta caja de ahorros de España, con unas ayudas importantes del FROP que permitirán mantener el nivel de recursos propios necesarios para evolucionar hacia las exigencias de Basilea III, que era el gran temor en este país y específicamente de las cajas, ¿no? Bueno, Basilea III ya ha despejado muchas dudas y yo estoy en condiciones de decir que el plan de negocio que tienen las cajas para un periodo de 5 años, que es el periodo exigido por el Banco de España, estamos hablando de un periodo a medio plazo, pues bien, al cabo de esos 5 años, es decir, en el 2015, las cajas tendrán el nivel que Basilea III exige para el 2019. Es decir, se están anticipando 4 años a esos requisitos de solvencia y cada uno de los ratios de TIR, COR. Una última pregunta, consellera. Hablando de las cajas, ¿cree que está garantizado al 100% el equilibrio territorial en esa caja única? Sí, sin duda. En su Consejo de Administración, en su Asamblea, en el nivel primero de Gobierno, en el nivel segundo de Gobierno y bueno, yo creo que esto se ha planteado muchas veces como una batalla de ganadores, perdedores, pero si las cajas son de los impositores, los impositores son los que van a decidir el futuro de las cajas, que tienen una magnífica dirección general, con un equipo que siempre he dicho se equilibran estupendamente, su director general, director adjunto y bueno, todos somos reacios a los cambios. La gente tiene miedo a los cambios, hasta los cambios físicos, hasta moverse hasta la silla de al lado, pero yo creo que a partir del 1 de diciembre estaremos en condiciones de comprobar cómo todos esos miedos se diluyen. Se disipan. Pues es lo que esperamos todos. Muchísimas gracias, Marta Fernández Currás, por acompañarnos esta noche en Vía V. Nosotros nos vamos a publicidad y regresamos con nuestra mesa de actualidad para comentar lo que nos ha contado la consellera y lo que ha formado parte de este día, que ha vuelto a ser muy intenso desde el punto de vista político. Hasta ahora mismo. Muchas gracias. 28 minutos sobre las 10 de la noche, continúan en directo en Vía V. Despedimos hace unos minutos a la consellera de Facenda, Marta Fernández Currás, y recibimos ahora a Xosé Luis Barreiro. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Domingo San Pedro, muy buenas noches. Buenas noches. Y Ramón Varela, muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Creo que estuvisteis viendo la entrevista de la consellera en la sala anexa aquí al plató. Xosé Luis Barreiro, primera valoración. Bueno, pues vamos a ver. Eu casi separaría dous aspectos, non? Un aspectos técnicos generales de como explica algúns partidas do presuposto, etcétera, co cual, bueno, básicamente creo que se pode estar de acordo, ainda que ao mellor había algún elemento que cumpriría matizar. Pero eu poñeríalle a esta cuestión a esta intervención dúas grandes eivas de carácter general, por unha parte tamén político e por outra económico. A primeira é que hai dúas varas de medir, ou, por decirlo de alguna maneira, dúas concepcións distintas do momento cando se fala dos presupostos do Estado e cando se fala dos presupostos da Comunidade Autónoma. Eu creo que iso é unha incoherencia radical que mata o discurso. Non se pode estar dicindo constantemente
que os presupostos de Madrid son antisociales, antiempleo, anti-tal, e despois facer exactamente o mismo, eso sí, dentro do seu modelo competencial e dentro dos seus ingresos, e decir que esa parte, en cambio, é social, é sostible, etc. E eu creo que eso, ademais, confunde moitísimo ao funcionario, que non se cree ninguna cousa nin outra. Eu creo que é un momento de tanta gravedad e tan necesaria responsabilidade e de medidas tan difíciles de tomar que hai que facer unha especie de sinerxia entre os dous discursos. E hai que dicir, toca recortar, pois recortamos. E logo que discutamos un pouquiño se esta pequena partida de aquí se pode poñer a la OTAN no recorte, iso é unha cuestión que incluso dentro dos partidos hai debates sobre eso. Pero eu creo que hai unha incoherencia radical de discurso que eu creo que había que cortar. E hai outra parte onde eu creo que está equivocado, aunque esa seguramente ya habría que imputar máis na parte que ten de dirección o presidente da Xunta que a propia conselleira, aínda que logo intervén directamente na formación dos presupostos. E estar lallándose dunha situación como se o goberno de Madrid tuvera que facer recortes sobre os presupostos do Estado en todo menos naquilo que afecta as transferencias ás comunidades autónomas, porque claro, están pedindo un imposible, é dicir, o goberno autónomo, o goberno de Madrid, ao facer determinados recortes presupostarios, eso afecta obviamente aos pactos autonómicos, non na súa definición, pero si nas cuantías que che tocan, e por tanto, porque cando se fai o pacto o que se está é repartindo un ingreso xeneral, estáse facendo en función de criterios obxectivos establecidos, pero cando ese criterio xeneral obriga a importantísimos recortes, é evidente que eso che ten que repercutir nas previsións que tiñas feitas hai un ano ou dous cando firmaches o acordo, tenche que repercutir nas transferencias actuales, e iso tamén conviña aclarar. Bueno, despois as outras cousas pois me parece que son discutibles en términos puntuales, pero creo que estes son aspectos xerales que me gusta destacar. Domingos. Sí, bueno, eu coincido con algúns dos aspectos que expuso aquí Xosé Luis, pero eu creo que sobre todo fixo un papelón. E fixo un papelón basicamente porque, claro, ela chegou aquí con ese rostro amable, intentar vender e facer bo o que hai só 3-4 anos pois era malísimo, non? O contexto é moi difícil porque estamos falando dunha caída superior aos 1.000 millóns de euros, un recorte do superior tamén lixeiramente ao 10%, e iso obriga a conter baixo mínimos o investimento público, obriga tamén a facer un recorte nos soldos de toda a administración pública, que por certo, un recorte que ven, é certo que ven imposto dende Madrid, pero bueno, aquí tamén todos nos apuntamos un pouquiño ao oportunismo, non? Porque ela dixo que era unha medida inoportuna. Sí, bueno, pero al final, lo que decía yo, se benefician desta medida, porque son 156 millones a mayores que acaban ingresando. Unha medida inoportuna, pero que a nos tamén nos ven ben, porque así nos permite liberar, pois, 156 millóns de euros máis, pois, para destinalo, basicamente, a outro tipo de políticas, non, pero quédome con eso, con que realmente é un papelón o que ten que facer para intentar facer vos uns orzamentos que francamente son moi malos, pero son moi malos non é por demérito deste goberno, sino polo contexto no que estamos, non? Ramón Varela, la consellera defendía que sí, que incluso un contexto como el que apuntaba Domingos, tan complicado desde el punto de vista económico y con una reducción tan acusada, la mayor desde la historia de la autonomía, que es posible hacer política. Desde un punto de vista, ¿es posible hacer política con estas cifras? Escasamente es posible hacer política. Yo creo que convendría, desde mi punto de vista, dejar algunos aspectos muy claros. Por ejemplo, hablando del presupuesto, tanto desde el punto de vista de la consellera, y es quien lo propone, como desde el punto de vista de la oposición. Yo diría, es mi opinión, que el presupuesto es el presupuesto posible. No hay apenas margen para poder jugar con él. ¿Por qué es esto así? Porque el presupuesto, es decir, lo que podemos gastar, lo que se puede gastar a la Xunta de Galicia, se ha visto reducido un 10%. No porque ella lo pretenda, sino porque no le queda más remedio. Porque en los gastos, denominemos ordinarios, se ha reducido algo, pero sobre todo porque ahora nos imponen una reducción en el endeudamiento. No podemos endeudarnos más que un 1,3% del PIB. Entonces, cuando se habla de austeridad, claro, austeridad, pero es una austeridad impuesta. Cuando se habla de que es realista, obviamente es realista. ¿Qué es lo que ha hecho
que es lo que ha hecho la conselleira. Con esta reducción que comentaba Domingos, queda muy disminuido el presupuesto, un 10% aproximadamente. Entonces, trata de blindar los gastos sociales. Me parece un criterio razonable, que todos lo asumiríamos. Y después queda muy poco para todo lo demás. Y todo lo demás son unas consellerías que ya tienen de por sí unos gastos fijos importantes, y lo último que queda son las inversiones. Y es aquí en las inversiones donde se puede hacer algo de política estimulante, de política expansiva. Pero realmente, con lo poco que queda, estamos ante una política procíclica, es decir, una política contractiva, que es todo lo contrario de lo que se debería hacer para estimular la actividad económica. Pero cuidado, no quiero decir que esté criticando que se haga así, es que no queda más remedio que hacerlo. Entonces, efectivamente, se puede hacer política, pero en este momento, política económica, pero en este momento se está haciendo una política económica que es contractiva. Para decirlo simplemente, y acabo ya, si aumenta la actividad económica en Galicia, llamémosle PIB o como se quiera, si aumenta el empleo en Galicia, es a pesar de los presupuestos de la Xunta de Galicia. Pero perdona, lo mismo podía decir a nivel del Estado. Ella habla el gobierno de un crecimiento del PIB del 1% el año próximo. ¿Nos lo creemos, José Luis? Hombre, vamos a ver, volvemos un poco a mi idea anterior. Cuando lo dice el gobierno de Madrid, es cierto que el gobierno de Madrid dice un poco más, dicen que es irrealista. Y en cambio, cuando lo dicen ellos, dicen que es realista. Me temo que ellos están bajo la incógnita también de esta cifra, y que por tanto la cautela que establece la ministra de Hacienda, eu creo que tería que facer tamén ela. Que pasaría se non se medra o 1%? Pois habrá que facer novas medidas restrictivas. Esa cautela é absolutamente imprescindible. E despois eu tamén, non sei se, aínda que non sea unha resposta exacta, non te preocupes, sí. Hai outras dúas cousas que xa baixando un pouco do primeiro nivel onde empecé tamén me gustaría decir. Estáse xogando moito co tema dos fondos privados. Sí, efectivamente. Os fondos privados estáse tratando como se os fondos privados non houbera que pagalos. O fondo privado é débeda de outra maneira, pero é débeda, ou dito de outra maneira moito máis impactante na perspectiva político-democrática. É transferir pagos ás xeneracións posteriores e, por tanto, comprometer extraordinariamente o futuro de políticas que ao mellor non necesitan unha parte importante das obras que estamos facendo. Claro, se nós estamos seguros de que isto que estamos facendo é imprescindible para o desenvolvemento do día de mañán, o adiantar gastos pode ter unha racionalidade. Pero convertir a débeda, o achego de fondos privados na panacea do sistema, eu creo que é un error e é un falseamento na información aos ciudadanos. Ao final o que estamos facendo é introducindo débeda que algún día hai que pagar. Ela, non sei se, non recordo agora, pero en algunha intervención, claro, é que algunha parte das obras ás que se achegan estes fondos privados poden ter unha rentabilidade en sí mesma, poden ser inversións productivas e podense pagar a sí mesmas. Non creo que sea neste momento o caso do que estamos falando, e, por tanto, esa é unha cuestión. E hai unha cousa que supoño que non é discrepar, pero eu non a diría como acaba de decir Ramón Varela, que é a cuestión do gasto social. Vamos a ver, hai unha idealización do gasto social. Hai gasto social que, sin embargo, é dilapidador, que, sin embargo, é irracional. E, por tanto, o gasto social tamén ten que ser analizado. Poñamos por caso, a onde iban aqueles fondos que se daban aos rapaces para alquileres para irse da casa? Pois supoño que se contabilizaban como gasto social. Paga de emancipación. Exactamente. E desde o meu punto de vista, pues, claro, se nos falamos de educación e falamos de medicina e tal, pero eu creo que o queixón do gasto social é hoxe un queixón desastre donde entran moitas cousas que hai que empezar a cuestionar. Sí, me permites un momento. Sí, de acuerdo que sí. Hay que cuestionarlo todo, es decir, hay que ir hasta el último céntimo de euro, efectivamente. Pero efectivamente en grandes cifras yo no digo que el 100%, como el 100% de nada, sea un gasto eficiente, en nada, tampoco en lo social, en nada. Pero hablo del concepto de social, es decir, el gasto social
lo que representa a la prestación de servicios sociales, creo que debería mantenerse esencialmente. Insisto, por supuesto que habría que afinar en el 100% en todo, pero esto ya puede parecer un pouco de utopía, pero sí, efectivamente, la intención debería ser esa. Eu creo que introducimos un elemento novidoso, José Luis explicou no ben, que é o tema da débeda, e é verdade que hai boa parte de débeda que se está xerando. Este ano xeranse concretamente, que computan a efectos de déficit, creo que 730 millóns de euros de débeda. O ano pasado foron 1.500, pero aparte estánse tomando unhas decisións que van a xerar bastante débeda sobre exercicios futuros. A min constame ademais que xa hai certa preocupación no goberno galego para ver como garantimos a medio prazo a sostenibilidade das finanzas públicas, non? Porque temos por un lado a débeda realmente xerada, por outro lado temos un compromiso para devolver antes do ano 2016 os 2.600 millóns de euros que se lle adevedan ao Estado polas liquidacións a contas, polo saldo negativo, e aparte temos que pagar durante 20 anos, no mellor dos casos, hospitales como o que se vai a construir en Vigo, en Pontevedra, a autovía esta que parece que se vai a facer entre Carballo e Verdollas, e varias autovías máis. Estamos falando que o mellor nun orzamento como o que temos aquí, que está raspado nos 10.000 millóns de euros, posiblemente dentro de 6 anos 1.000 millóns de euros teñen que ir a pagar toda esa débeda, ¿no? Formada por esos... Hablando de esa financiación privada, yo le planteaba a la consellera, no sé qué opináis vosotros, en algunos sectores como es el de la sanidad, en concreto esa incorporación de capital privado, ella decía que no, que garantizaba que no, ¿puede contribuir a un deterioro del servicio que prestan, en este caso, por ejemplo, el Hospital de Vigo, como consecuencia de que se apliquen criterios mucho más economicistas? Eu teño unha visión bastante liberal da economía. Eu, por tanto, afirmo que a garantía do servicio público, do servicio sanitario e do Estado é que non ten que verse mermada a garantía da calidade do servicio público polo feito de que se preste a través de organizacións privadas. O cual, por certo, en unha boa parte contradí unha idea casi dogmática que se xoga no Estado, que se a sanidade ou a educación non son públicas, non son boas ou non son sociales. A mí non me importa eso. O que eu creo que se plantexa nestes hospitales é o problema que decíamos antes, e é que se construyen por encima da capacidade de atención que ten Galicia ao gasto sanitario. Ese é o problema, non o feito de que eso sea público ou privado, que eu creo que é un tema distinto. E, por tanto, plantexo neses, diferenciando esas dúas cousas, respondendo moi claramente que a mí non me preocupa que a atención sanitaria sexa prestada a través de empresa privada, pero sí me preocupa moito que neste momento estemos entrando en gastos dese calibre, chamándolle fondos privados, como se iso quixese decir, lo van a pagar los bolsillos de los particulares. Non, eu que non é certo. Efectivamente, es que es una deuda encubierta. Hay que verlo así. Ahora bien, ¿cuál puede ser el criterio por el cual se haga esto? Que quedaba tan poco para inversión, se reducían las inversiones en un 30 y mucho %, que para evitar esa caída en la inversión se ha recurrido a este truco, que es una deuda que no contabiliza, que es efectivamente una deuda que va a tener que ser pagada, igual que cualquier deuda, por generaciones futuras. Eu creo que Feijóo aquí é o mellor unha lectura máis sinxela, non? É unha lectura simplemente política, e é dicir, eu podo ou non podo facer política. O sea, el chega ao goberno cunha concepción de gustaríame inaugurar un día unha autopista, gustaríame facer un gran hospital, e entón ten un problemiña, que é que non hai cuartos, non, para facer esas grandes obras. Entón, en fin, son unhas fórmulas ás que se recurren a isto do pago aplazado, pois porque todo presidente dun goberno autonómico que se precie querrá chegar
a unhas eleccións autonómicas e ter algo que mostrar, porque realmente o que son xa para estas municipais o goberno da Xunta pouco vai a ter que mostrar. Falando precisamente de municipais, la Xunta se queja del trato dispensado por el gobierno central y supongo que las administraciones locales se van a quejar del trato dispensado por la Xunta. Como consecuencia de estos presupuestos y de estos recortes tan ajustados, o sea, tan voluminosos que han tenido lugar, las ciudades pues han visto mermada su capacidad de hacer obra nueva. Vamos a hacer un pequeño repaso por las inversiones que están previstas en las principales ciudades de Galicia. La ciudad de A Coruña es la estrella de este presupuesto. Ha visto prácticamente duplicada la cantidad de dinero que le corresponde. Buena parte de ese incremento se debe a los 31 millones de euros destinados a la puesta en marcha del polígono industrial de Morás. A Vigo le tocan 80 millones de euros. Apostará fundamentalmente por la conversión del corredor de O Morrazo y por la vía de alta capacidad de la comarca de O Baixo Miño. Pontevedra sigue la misma tendencia del año pasado. Su único incremento se debe a la partida de 4 millones destinados a expropiar los terrenos del nuevo hospital. La inversión más cuantiosa es la del nudo de Curro, que enlazará la P9 con la autovía do Salnés. Con un presupuesto de 51 millones en Ourense, la nueva sede judicial es la que absorbe la mayor partida de presupuesto. Y nos vamos a Lugo, donde la principal novedad es la contratación del esperado auditorio de la ciudad. En la capital de la autonomía es el polígono industrial de Asionlla el que se lleva la mayor parte de la tarta. La inversión es de 26 millones. Un 2011 sin grandes novedades y que sale muy poco del guión previsto. Bueno, muy pocas novedades en realidad. Domingos, tú que sigues a diario la política autonómica, hay mucha tensión interna como consecuencia de los recortes. Yo eso preguntaba a la consellera, insinuaba que había una persona que era la que tenía más experiencia, no sé a qué se refería, a lo mejor tú eres capaz de decirnos. Tampouco acabo de adiviñalo e tal, pero de todas formas isto recordábame un pouquiño pois a isto cando é a lotería, non empeza a tocar por parroquias e estamos vendo. Eu creo que independentemente do marco que se acaba de amosar aí, hai moi pouca capacidade de facer grandes investimentos dentro do goberno autonómico de cara a estas municipais. Estamos falando das cidades, que é onde están os investimentos quizáis maiores, non? Pero se baixamos incluso grado ás cabeceiras de comarca, ás vilas, aos povos máis pequenos, quero dicir, non hai capacidade de facer unha casa de cultura, unha lonxa, cousas que antes se facía de reformar unha casa consistorial. Ese tipo de política acabouse, ese tipo de política morreu xa máis ou menos na metade do goberno bipartito e penso que tardarán uns cuantos anos en volver a vir. E iso, Xosé Luis, pode ter algún tipo de consecuencia electoral? Esa desaparición das inauguracións, digamos? Vamos, na medida en que a cultura política non é moi grande, sí. Se houbera cultura política, non. Vamos a ver, eu primeiro direi que me parece unha perversión a explicación dos presupostos generales en función da territorialización municipal, porque con moita frecuencia as cidades salen beneficiadas de inversións que se fan fora dese concello e que dan unha apariencia de que se retiran fondos cando en realidade non se retiran. Poñamos exemplos. Se fai unha inversión grande en Culleredo para facilitar o acceso á Coruña, esa inversión non hai que computar ya a Culleredo, aínda que as obras se fagan en Culleredo. Se fai, poñendo un exemplo de carácter general, para que o AVE chegue a Galicia hai que facer moita máis inversión en Castela, ou tanta inversión en Castela como en Galicia, e por tanto se nós estamos queixándonos de que a inversión en Galicia non sube, en Castela sí, é unha parte importante desa inversión é para facer o tramo Zamora-Olmedo, pois é evidente que non sabemos de que estamos falando. A cuestión dos hospitales, é que o hospital de Vigo é para os de Vigo ou é para a comarca inteira? A cuestión dos polígonos industriales, é que se pode contabilizar o polígono ou o corredor do Morrazo? Eu creo que hai que se deixar desta aldeanada, que hai que empezar a ver as cousas de outra maneira. A presupostación general está feita precisamente para que xenere dinámicas económicas no empleo, na industrialización, etc. E hai que haber con un criterio un pouco maior. O mellor se pode territorializar solo en parte a de servicios menores. Se lle fan unha pequena casa da cultura a un concello rural, pois é evidente que é para aquel concello. O que pasa, Xosé Luis, que se territorializa porque tamén hai alcaldes que ao mellor teñen que presentarse ás eleccións, teñen que ganalas... pero eu quero dicir que o ciudadano non debía caer nesa trampa, porque senón non nos entendemos nunca. Eu acórdome dunha vez dunha anécdota, non? Estando eu na Xunta,
veu o alcalde de Vilagarcía a protestar de que ali non se invertía nada. E acabábase de inaugurar aquel día a carretera Pontecesures-Vilagarcía, que era unha carretera infernal e que quedou a que hai. O sea que xa era esta que hai. Non sei se era boa ou mala, pero é a que hai. Entón dixen eu, hombre, non te podes vir a queixar xustamente o día que unha arela dos vilagarcianos de hai 25 anos se acaba de cumplir. E dixome el, é que esa carretera termina precisamente cando entra en Vilagarcía. Con ese discurso, obviamente, non hai maneira de entenderse. Eu creo que aquí estamos entrando un pouco nesta cuestión. Bueno, non me gustaría despedir el programa sin comentar algunos asuntos que tienen que ver con la actualidad, con esta intensa actividad política que nos servía en bandeja ayer el presidente del gobierno, con esa inesperada remodelación intensa de su ejecutivo. Quería poner sobre esta mesa la anécdota del día, o una de las anécdotas del día, porque ha habido varias. En realidad sucedía ayer que es un micrófono, unas cámaras que grababan, aparentemente sin que ellos lo supieran, una conversación que tenía lugar entre varios altos cargos del PP. Vamos a recordarla. Rosa es la izquierda. Hombre, y también tiene buena imagen. No. O sea, que es mejor gobierno. Bueno, este es mejor gobierno que el anterior, se escuchaba que decía María Dolores de Cospedal. ¿Es traicionero, es subconsciente o realmente es lo que piensa el Partido Popular? Bueno, claro, eu alégrome moito de que o partido de enfrente se enterara. Supoño que eso significará que mandarán salir a Mariano da cama e empezar a traballar a política, e iso será bo para o país. Todos sabemos que un partido se dá conta desto, pero a idea de que os políticos nunca poden decir nada real e teñen sempre que suxetarse a un esquema de discurso predefinido, eu creo que é moi falsa. Eu lamento que eso se lle tuvera que pillar con un micrófono e que ela non o dixera directamente. Podía decir o que alguén dixo. Non cabe a menor duda de que este goberno é mellor que o anterior, aínda que me estimo que chega tarde ou que isto non é suficiente, etc. E tampouco pasa nada, por decir iso, non? Menos, pasaría moito menos se fora público, exactamente, se o dixera sentada nunha mesa contestando a unha pregunta. Bueno, permitidme que os presente la segunda anécdota del día. La protagonizó el alcalde de Valladolid en una entrevista radiofónica refiriéndose a la nueva ministra de Sanidad, a Leire Pagín. Esto fue lo que dijo. Es una chica preparadísima, hábil, discreta, que va a repartir condones a diestro y siniestro por donde quiera que vaya. Cada vez que la veo la cara y esos morritos pienso lo mismo, pero no lo voy a contar aquí. Exigimos a Rajoy que tome cartas en el asunto y, aunque solo sea por una vez, que actúe. Si no actúa, será cómplice de unas declaraciones machistas, intolerables y repugnantes. Porque cuando se hacen estas declaraciones sobre una mujer por el hecho de serlo, se está atacando a todas las mujeres. Bueno, reacción inmediata del ministro de Fomento, José Blanco, que ejerce de portavoz, por cierto, bueno, en este caso. A min gustaríame ver que, como María Dolores de Cospedal, que a secretaria xeral do Partido Popular, que sabemos que fala na intimidade, pois, cousas incluso compartidas ampliamente, non? Pois, gustaríame tamén que pudera dicir nesa intimidade e que a gravaran convenientemente, pois, unha pequena reprimenda ou reprobación destas palabras, non? Porque penso que son intolerables nos tempos que se están vivindo. Ramón, ¿a ti qué te inspira? Bueno, esto se define por sí mismo, yo creo que no merece mayor comentario, ¿no? Bueno, si os parece, para terminar vamos a poner un vídeo de una de las protagonistas del día. Lo ha sido en los últimos años. Hoy se despedía del ejecutivo de Rodríguez Zapatero. Estoy hablando de María Teresa Fernández de la Vega, que da una rueda de prensa esta mañana para comentar un poco los motivos de despedirse de los periodistas y de la opinión pública después de ejercer de mano derecha prácticamente del presidente del gobierno. Este es un extracto de la comparecencia, de la última comparecencia de María Teresa Fernández de la Vega antes de entregar su cartera. Uno, cuando pertenece a un gobierno democrático, está siempre con la maleta hecha. Quiero dar las gracias al presidente del gobierno. Ha sido un auténtico honor y un privilegio compartir con él, un privilegio que además siempre agradeceré. Están varias voces
recordando que he sido la primera mujer en presidir un Consejo de Ministros. Y es cierto, pero es mérito del presidente que así lo quiso y también del esfuerzo, de la lucha, del trabajo y del compromiso de tantas y tantas mujeres que durante tanto tiempo han ido abriendo camino. Bueno, muchas flores hoy por parte de todos los ministros salientes. Os Luis, una pequeña valoración del papel que ha jugado María Teresa Fernández de la Vega. Vamos a súa comparecencia en roda de prensa é correcta, pero eu creo que é unha sobreactuación innecesaria. Ela vai ter moitas ocasións para falar desto, infinitas ocasións para falar isto ao largo dos próximos días. Ademais, non lle era necesario. A despedida que lle fixo o presidente do goberno non a pode haber mellor e por tanto estaba perfectamente cumplido ese papel que parecía que hoxe quería reivindicar. Unha palabra sobre a súa figura. Eu hai moito tempo xa teño escrito na Voceso que me parece que María Teresa Fernández de la Vega, da que eu nunca fun un especial admirador, estaba absolutamente gastado. Eu creo que María Teresa Fernández de la Vega tiña un discurso que non tiña máis que 2 ou 3 afirmacións que non argumentos que aplicaba a todo. Estamos trabajando, le vamos a aplicar el Estado de Derecho y la oposición no pone propuestas. Eu que recorde nunca dixo nada que non fora eso, e a mí me parece un papel político ocupando ese puesto tan absolutamente desgastador para un goberno que eu non me explico como aguantou 6 anos. Bueno, es hora de irnos a la primera página de la Voz de Galicia de mañana, la primera edición en concreto, una primera página que se encabeza con el siguiente titular: 50.000 pensionistas gallegos recibirán en noviembre una paga de la Xunta de 206 euros. El complemento autonómico de las prestaciones no contributivas aumenta este año un 3%. La foto de primera, inevitablemente para ese intercambio de carteras, en concreto se ha escogido la foto en la que aparece Rubalcaba con Ramón Jáuregui y María Teresa Fernández de la Vega, con el siguiente titular: Rubalcaba se estrena con un mensaje continuista en el que anuncia austeridad y más reformas. Me gustaría destacar un tercer titular que también aparece en esta primera página y os voy a pedir un pequeñísimo comentario al respecto, que es que Ryanair retirará los vuelos al extranjero desde la Bacolla como presión para recibir ayuda. 3 titulares, decía, de esa primera página de la Voz de Galicia de mañana, Domingos. Bueno, eso reflexa un modus operandi que ten unha compañía como Ryanair e moitas outras low cost, non? Que, quero dicir, poden ofertar voos realmente máis baixos, pois porque a inxección de fondos públicos compensa esa diferencia, non? É un reflexo máis pois da situación que estamos a vivir, non? Un titular solo, Ramón. No, simplemente que estamos hablando de la competencia, de fomentar la competencia, y vemos por dónde va la competencia en determinados sectores, por ejemplo en las líneas aéreas, que precisan ayudas del Estado. Estamos fuera de tiempo. Solamente unha palabra, que é decir que eso tamén é o resultado de ter un sistema aeroportuario que compite entre sí. Muy bien, pues con esta reflexión nos quedamos, se nos acabó el tiempo por hoy. Regresamos el lunes próximo, como siempre, a partir de las 10 menos 20 de la noche. Les dejo como cada día con lo que ha sido noticia en este jueves 21 de octubre. Regresamos, como decía, el lunes. Mientras tanto, ya saben, sean felices.